El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Y no solo se difundió su fama por toda la provincia de Galilea, sino por todo el universo y por todo el mundo invisible espiritual. Había una noticia. ¿Cuál era esa noticia? Alguien ha cambiado las cosas. Hasta entonces, hasta ese momento, todos los milagros de Jesucristo, que Jesucristo hizo, la multiplicación de los panes, los peces, algo que podemos ya ver en el Antiguo Testamento, sea con Moisés en el desierto con el maná, sea con Elías, con Eliseo, y en diferentes otros lugares, o el sanar las personas. Jesucristo sanaba a las personas, pero también podemos ver en el Antiguo Testamento cómo personas eran sanadas por los profetas. Tener autoridad sobre la naturaleza, algo también que ya se podía observar en el Antiguo Testamento también. Jesucristo anduvo sobre el agua. Moisés dividió las aguas. Eliseo dejó flotar un trozo de hierro sobre el agua. Ahí podemos ver la autoridad que Jesucristo tenía, pero ya algo que también había sucedido en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué era lo nuevo? Que hasta entonces nadie lo había visto, nadie lo había experimentado. Lo nuevo con Jesucristo, además de su mensaje, que era que el reino de los cielos se había acercado, lo nuevo era que una persona de carne, sangre, con un cuerpo, Jesucristo, tenía autoridad sobre los demonios y le daba órdenes de salir de las personas. Es algo completamente nuevo, hasta entonces no se había oído. Jesucristo había regresado de aquel desierto, aquellos 40 días, donde Él estuvo ayunando, 40 días, 40 noches. Él vino a su ciudad, de donde Él había crecido. Jesucristo nació en Belén, o como hoy en hebreo y en arameo le dicen Betlehem o Betlejá. Él nació en Belén, pero su supuesto papá, José, y María, su mamá, se fueron a vivir a Nazaret. Allí Jesucristo creció hasta la edad de 30 años. Cuando Jesucristo tenía 30 años, se había oído un mensaje. Dios hablaba de nuevo. 400 años no se había oído la voz de Dios. 400 años habían pasado desde el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. Pero decían que había un hombre
con el cabello largo, muy largo, la barba muy larga, con una ropa que no era lo normal, comía cosas raras y su mensaje primordial era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese hombre en el desierto bautizaba a las personas como señal de arrepentimiento, porque su mensaje era: va a venir alguien a quien yo ni he cachado, soy digno de abrir sus sandalias. Yo os bautizo con agua, porque estoy en el agua del Jordán para bautizar. Pero hay alguien que está en un líquido de fuego, y Él os bautizará en el Espíritu Santo de Dios y en fuego. Su aventador ya está en la mano. Él limpiará su era una y otra vez, como dice en griego. Él limpiará su iglesia una y otra vez. Y cuando Jesucristo regresó de esos 40 días, Él se fue a la sinagoga donde Él había crecido, allí en Nazaret. Y conforme a su costumbre, le fue dado el rollo, el libro de 8 metros aproximadamente de largo del profeta Isaías. Y Jesucristo sabía muy bien dónde buscar. Él abrió el rollo, lo desarrolló y encontró el pasaje de: el Ruaj de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y termina diciendo: a predicar el año agradable, o como algunos textos dicen, a predicar y anunciar el año de la gracia del Señor. Y Jesucristo no le fue muy bien allí en Nazaret. Ellos dijeron: ¿quién te crees que eres? Te conocemos. Eres carpintero y además hijo del carpintero. Conocemos tu mamá, conocemos tus hermanos, tus hermanas. ¿Quién te crees que eres? Y Jesucristo tuvo que dejar su ciudad porque su tiempo había llegado. El tiempo preparado por el cielo para cambiar la tierra y cambiar la vida de las personas. En la eternidad, el Padre Celestial, junto con el Espíritu Santo de Dios y Jesucristo, lo habían organizado, que Jesucristo iba a venir a la tierra a destruir las obras del diablo. Como luego, 60 años después, el apóstol Juan, a la edad de 95 años, dijo en primera carta de Juan 3:8: para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para destruir, deshacer las obras del diablo. La primera vez que Jesucristo vino a la tierra, Él vino para destruir las obras del diablo. La segunda vez que Él regrese, cuando regrese, Él regresará para destruir al mismo diablo.
Y Jesucristo, de su ciudad, donde él había crecido, de Nazaret, tuvo que cambiar a una ciudad que se llamaba en hebreo Cafarnaum, la casa de Nahum, el profeta Nahum, ese profeta del Antiguo Testamento. Y allí, cuando entró en la sinagoga estaba llena. Y un endemoniado levantó su voz. No el primer sábado, porque los judíos ortodoxos hoy todavía, los sábados, que para ellos empieza el viernes por la tarde, para los judíos el sábado empieza el viernes sobre las 6 de la tarde más o menos, y el sábado termina a las 6 de la tarde el sábado, el Shabbat. Y ya el sábado a las 6 de la tarde ya es domingo. Y los judíos iban a la sinagoga para oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Nadie podía comprarse una Biblia. Era prácticamente imposible. El copiar una Biblia no lo podía hacer cualquiera. Habían 3 días de ayuno. Algunos que escribían, copiaban la Biblia, se llamaban masoretes. Y esa gente ayunaba 3 días para escribir 2 días. Era imposible tener una propia Biblia. ¿Qué hacían? Iban a la sinagoga para huir y se memorizaban la Biblia, el Antiguo Testamento, la Torá, los profetas, las Escrituras. Y la sinagoga, todos los Shabbats, estaba llena. Todos. Y un día, de repente, vino uno a visitar la sinagoga en Capernaum. Le dieron para leer. En la Biblia se lee de pie para los judíos y se predica sentado. Hasta hoy se lee de pie, pero se predica sentado. Nosotros en iglesias cristianas lo hacemos al revés. El que predica está de pie y los que oye están sentados. Y de repente, ya habían pasado unos cuantos sábados, una persona con un espíritu inmundo, endemoniado, levantó su voz, porque a los demonios le encanta el espectáculo, lo mismo que a la carne. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Mira si los demonios sabían a dónde venía Jesucristo. ¿Has venido para destruirnos? Los demonios, ellos ya por fábrica de naturaleza saben que el reino de las tinieblas no tiene que ver nada, no tiene nada en común con el reino de los cielos. Y dijeron, sabemos quién eres. Y de repente habló el príncipe de los demonios en ellos. Primero habló en plural, sabemos quién eres. Has venido para destruirnos. Y de repente dice, sé quién eres. Ahí te das cuenta que habló lo que nosotros le llamamos el hombre fuerte. Pero Jesús le reprendió. En griego dice, epidimao, significa amenazó. Y dijo, cállate. Jesucristo le cerró la boca a los demonios. Por eso yo no comprendo por qué algunos empiezan a hablar con ellos hoy en día. Y preguntarle a un demonio por información, ¿cómo te llamas? Algunos dicen, pero pastor,
En Marcos 5, en Mateo y en el Evangelio de Lucas también, Jesucristo habló, le dijo al gadareno, ¿cómo te llamas? Sí, pero tienes que saber una cosa. Los demonios, incluso Satanás, en la presencia de Jesucristo no pueden mentir. No puede mentir. Pero en tu presencia sí. En la presencia del Señor, todo está obligado a hablar la verdad, porque están delante de la pura verdad que es Jesucristo. Jesucristo le preguntó al gadareno, ¿cómo te llamas? Pero en griego dice literalmente, ¿cuál es la razón de tu nombre? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu rango? Y él dijo, legión, porque somos muchos. Y aquí dice Jesucristo, cállate. Jesucristo le cerró la boca a los demonios. Esa palabra, cállate, en griego se llama phimo y significa poner un bozal a un perro. La palabra phimo es literalmente poner un bozal a un perro. Meses después, Jesucristo le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago de Genezaret. Y despidiendo a la multitud, le tomaron en las barcas como estaba. Habían otras barcas con él. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas a la barca, de tal manera que ya se estaba llenando la barca con agua. Y Jesucristo estaba durmiendo en la popa, sobre un cabezal, y le despertaron. Ya tienes que estar cansado para dormir en una tormenta. Y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Jesucristo se levantó, reprendió al viento y dijo, ¡calla! Otra vez la misma palabra que le habló al demonio. Meses antes, en la sinagoga, le habló al demonio en esa persona. Le dijo, ¡calla! Y ahora le dice al viento, ¡calla! ¿Por qué? Porque detrás del hombre endemoniado había un demonio. Y detrás del viento había un espíritu inmundo también. ¿Por qué se levantó esa tormenta? Los demonios de lejos vieron que Jesucristo iba de camino con la barca a un lugar llamado Gadara, a los sepulcros, donde se iba a encontrar con un hombre lleno de demonios, tanto que él vivía allí en los sepulcros y de día y de noche daba voces. Vivía en los sepulcros, imagínate con los muertos, y hiriéndose con piedras. Él mismo se hacía daño. ¿Por qué? Hoy en día, por ejemplo, hay auriculares, si es de Apple o de otros, earphones, son auriculares que controlan el sonido exterior con un sonido interior. ¿Sabías que el sonido, que son ondas, se puede controlar con otro sonido? Lo mismo es el dolor. Hay gente que en su alma tiene una herida que no se sana
una herida que le provoca un dolor día y noche. Y para calmar o para tapar ese dolor, ellos mismos hacen dolor externo. Intentan, con dolor externo, calmar un dolor interno. ¿Cómo? Se hacen ellos mismos, hiriéndose con piedras o con otras cosas. Ese endemoniado, cuando vio a Jesucristo de lejos, se acercó, se arrodilló y terminó la historia que Jesucristo echó los demonios fuera de ese hombre. Pero lo que llama la atención es que Jesucristo le dijo al viento: ¡calla! Habló con el viento como si fuera una persona. Y tenía razón. Detrás del viento había una persona. Y detrás de ese hombre, en Marcos capítulo 1, que se comportaba raro, había también un demonio. Pero ¿sabes qué, querido oyente? Nosotros cristianos, cuando tú lees la Biblia, y yo te recomiendo que empieces a leer en el Nuevo Testamento, primero con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque es el Nuevo Testamento que da luz al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos revela el Antiguo Testamento. Es la luz de la persona de Jesucristo que nos revela lo que hay bajo la sombra del Antiguo Testamento. Y cuando lees el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que Jesucristo principalmente hacía tres cosas. Conforme a su nombre, que en español decimos Jesús, en inglés Jesus, en alemán Jesus, en griego Jesús, pero en hebreo Yeshua, pero mejor dicho Yeheshua. Y el nombre del Señor Jesús en hebreo tiene tres significados, que es: el Señor sana, el Señor libera y el Señor salva. Y eso era lo que Jesucristo hizo en su ministerio. Él sanaba, Él liberaba a las personas de poderes diabólicos y Él salvaba al ser humano. Y si tú observas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, puedes leer cómo Jesucristo tenía autoridad sobre la naturaleza, las enfermedades, la muerte, el tiempo, pero también sobre los poderes diabólicos. Y nosotros cristianos, cuando lees la Biblia, aprendes que Jesucristo nos dio autoridad. Tú y yo tenemos autoridad. Tenemos una libertad judicial en el mundo espiritual. Tú y yo podemos reprender a los demonios, atar el hombre fuerte. La palabra exorcismo o exorcista en el Nuevo Testamento solo aparece una vez y no se refiere a cristianos. Se refiere a unos cuantos que estaban copiando lo que estaban viendo en la vida del apóstol Pablo. Hechos 19, versículo 13. Pero habían algunos judíos exorcistas ambulantes. Es interesante que esa palabra exorcista ambulante, la palabra en griego dice exorcista vagabundo. Y ellos copiaron
La palabra exorcista no se refiere a una persona con verdadera autoridad. Exorcista, también dicho, describe lo que pasa en ese momento, pero en verdad, cuando la Biblia habla de echar demonios fuera, dice ekbalo. En griego significa pegarle una patada en el trasero y echarlo fuera. Literalmente. Ek, fuera, balo, hacia afuera, lanzar. Y nosotros cristianos tenemos autoridad. Lucas 10:19. Jesucristo nos dio autoridad de pisar escorpiones y culebras y sobre todo el poder del maligno, y nada nos dañará. Mateo 16, 18, 19. Tenemos las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Mateo 18, versículo 18. Todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Marcos capítulo 16, versículo 17. Estas señales seguirán a los que creen en Jesucristo. Echarán demonios fuera. Mateo capítulo 12, versículo 30 adelante. Marcos 3, versículo 27. Nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte si primero no le ata. Lucas 9, versículo 1 y 2. Le dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Pregunta: ¿se pueden tener autoridad sobre demonios? Sí. Pregunta: ¿quién puede tener autoridad sobre demonios? Quiero que estés atento. Solo aquellos que tienen el mismo espíritu que tuvo Jesucristo. Me explico. Nosotros cristianos, según primera carta de Corintios capítulo 2, versículo 12, no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu de Dios. Lucas 11, versículo 13, hemos recibido el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está con nosotros. Y cuando Jesucristo echó un demonio fuera, la gente dijo: ¿cómo puede suceder esto? Dijeron algunos en Mateo capítulo 12. Él echa fuera los demonios, fuera con el príncipe de los demonios. Jesucristo dijo: no tenéis idea. Estáis equivocados. ¿Cómo vas a echar al diablo fuera con el diablo? Jesucristo dijo cómo los demonios salen. ¿Cómo? Y eso me encantaría, queridos, hoy, junto con vosotros, estudiar y enseñar para los próximos minutos que me quedan. ¿Qué significa tener autoridad sobre los demonios? ¿O cómo se echan demonios fuera de una vida? ¿O qué significa esos poderes diabólicos, demonios? Y quiero, corto y preciso, sin alargarlo mucho, ¿cómo se echan demonios fuera? Pregunta: ¿podemos tener nosotros autoridad sobre demonios? Sí. Lo podemos. Pero quiero decirte dos extremos que hay entre nosotros cristianos. Y quiero ayudarte a no caer en ninguno de los dos extremos. Existe un extremo que niega la existencia o la influencia de los poderes diabólicos. Todo lo intentan sanar con psicología, con medicina, que está bien, pero un problema espiritual hay que tratarlo espiritualmente. Hay algunos, el primer extremo es el que niega el poder diabólico. El segundo extremo es peor y más peligroso.
el que detrás de cada problema ven un poder diabólico. Incluso hay cristianos, entre comillas, que solo porque estás en otra iglesia y que solo porque estás en otra denominación, ya te dicen que estás endemoniado. Toda secta lo hace así. Todos aquellos que menosprecian a los otros porque no están en su iglesia, entre comillas, la única que salva, que es un rollo, la mentira. Porque la iglesia no salva a nadie. El que salva es Jesucristo, el Hijo de Dios. La iglesia es muy importante. Pero en una secta siempre te dirán, nosotros estamos bien y los otros están endemoniados. Existen esos dos extremos. Lo que niegan los poderes diabólicos y lo que ven detrás de cada problema un poder diabólico. Pero hoy, en estos pocos minutos que me quedan, quiero invitarte a que me des un poco de atención. Cómo bíblicamente la Biblia habla y nos demuestra los poderes diabólicos. Para muchos de nosotros cristianos, la doctrina, o mejor dicho, la guerra espiritual, en tiempo de paz es una doctrina, pero en tiempo de guerra es una necesidad. Cuando yo estuve en el servicio militar, teníamos dos trajes. Uno, verdadero para las maniobras del día a día, el daily business, y otra era casi un traje de luces para hacer desfiles y eso. El uno era todo bien limpio, guapo, pero solo era para lucir. Pero el otro era el verdadero traje de combate. Y quiero preguntarte, ¿qué traje llevas tú? En tiempo de guerra, la guerra espiritual no es una doctrina, es una necesidad. ¿Por qué? ¿Qué son demonios? ¿Demonios son ex ángeles? Son personas, son personajes, pero no tienen cuerpo. Demonios son espíritu, inmundos. Y están todos bajo la autoridad del mismísimo Satanás. Los ángeles buenos, no estoy hablando de los ángeles de Charlie, sino los ángeles buenos, según Hebreos 1:14, son enviados para nuestra ayuda. Pero lo mismo, los ángeles del diablo son enviados para hacer lo contrario, para frenarte, cansarte, amagarte. Pero también quiero decirte que atar a los demonios, reprender a los demonios, no es algo que se hace todos los días, sino nos ponemos psicopáticos. No. ¿Existe la guerra espiritual? Sí. Pero solo es de vez en cuando puntual y fuerte. Y cuando viene ese momento tienes que hacerlo bien. ¿Qué tienes que hacer? Primero, lo que hizo Jesucristo. Cuando tú quieras reprender realmente a un demonio, porque la palabra demonio o endemoniado en griego se llama daimonizomai, que significa ser acompañado, ser visitado o ser influenciado por un demonio. No confundas lo que es un poseído. Un poseído es continuamente
bajo influencia de un poder diabólico. Un endemoniado puede ser en un momento un ángel y 3 minutos después un demonio. ¿Por qué? Porque parece que tiene una puerta abierta en su vida que le permite a esos poderes diabólicos visitarlo cuando quieran. Un endemoniado, no todo el tiempo ese demonio está presente. Parece que se retira y regresa cuando ve la mejor oportunidad. Un poseído no. Un poseído, los demonios ya viven en esa persona, tanto que toman autoridad incluso sobre el sonido de sus cuerdas vocales. Y cuando habla la persona, oyes hablar al demonio. Pero esa clase de personas hoy no quiero pararme, en otro momento lo haré. ¿Cómo tiene que orar uno para reprender esos demonios? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? ¿Y por qué? Cuando tú oras por una persona y tú percibes que hay un poder diabólico que manipula, que influencia, que maltrata a esa persona, la mayoría de la guerra espiritual se practica no en público. No es en público, es en tu tiempo solo con el Señor. Los demonios temen la persona que en la intimidad con Dios, con el Padre, con Jesucristo, el Espíritu Santo, le reprenden a los demonios. Tú solo tendrás autoridad en público si ya tuviste autoridad en la intimidad y en la soledad con el Señor. Cuando oras por una persona endemoniada en tu familia, en tu entorno, te doy un consejo. Tú mismo te has observado que contra más hablas del problema, peor se pone el problema. Por eso te doy un consejo. Cambia de estrategia. Derrama tu corazón delante del Señor. Ata el hombre fuerte ahí. Te doy un consejo. De la presencia del Señor, repréndele a la presencia de esos poderes diabólicos en tu casa. Es la presencia de Jesucristo, del Espíritu Santo, según Mateo 12, versículo 28. Mas si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Tú tienes autoridad. Cuando estás solo con el Señor, ata en el nombre de Jesús y hazlo como Jesucristo. ¿Qué le dijo Jesucristo al demonio? ¡Cállate! O como dice en inglés, shut up. ¡Cállate! ¿Por qué? Porque la fe se transmite hablando, oyendo, por el oír. Pero también las cosas malas se reparten por la voz. Tienes que atarle a ese poder diabólico, dísele, te ato en el nombre de Jesús. Y querido, oíme una cosa. Déjate de esa chorrada de agua bendita. Los demonios nos conocen esa agua bendita. O la rosa del Valle Sharon, o esas chorradas. Los demonios, hay cosas que no soportan. Y te lo voy a decir. Si tienes un papel y bolígrafo, escríbelo. Hay cosas que no soportan los demonios. Primero, es el nombre de Jesucristo.
Segundo, el sonido de la Biblia cuando se lee en voz alta. Es algo espantoso para ellos, no lo soportan. Tercero, adoración y alabanza. No lo soportan. Y hay una cosa que parece, no sé por qué, que tienen un temblor y un temor delante de eso, que es cuando una persona de memoria cita la Biblia. Es una experiencia que he hecho yo personalmente. No te lo puedo explicar, solo te puedo decir que mi observación, cuando una persona cita versículos de memoria de la Biblia, hay un poder tremendo que los demonios no pueden resistir a ese poder de la Biblia, un versículo o dos versículos. Hay que atar, como dije, en el nombre de Jesús esos poderes diabólicos. Hay que reprenderle en el nombre de Jesús. Hay que arrebatar reino de Dios, proclamar las bondades de Dios sobre esa persona endemoniada. No temas, querido oyente. Los demonios son mentirosos. Te van a decir, si tú me atacas, yo te voy a atacar. De eso nada. De eso nada. Estamos hablando de un reino que ya venció a un reino vencido. Jesucristo es su reino. Oye lo que dice Daniel 2:44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Y Daniel 7:13-14 dice, su dominio es dominio eterno y su reino uno que nunca será destruido. Es el reino de los cielos. Es la persona del Espíritu Santo. Cuando tú hablas con el Espíritu Santo, cuando tú tratas con el Espíritu Santo, ¿tú te crees que los demonios están presentes? Never, jamás. La presencia del Espíritu Santo echa fuera a todos los demonios. Por eso, si tú tienes a alguien en tu familia bajo influencia diabólica, demoníaca, bajo influencia de mal acompañamiento, mal influencia de amigos, te doy un consejo. Todo eso se puede cambiar en la oración. Levántate, levántate, busca al Señor, derrama tu corazón delante del Señor, ata ese poder diabólico. Pídele al Espíritu Santo que haga su obra. Salmo 138, versículo 8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. En alemán dice, der Herr wird's für mich vollenden. Traducido, dice, el Señor lo cumplirá por mí. Lo llevará al fin por mí. No temas, querido oyente. Tú tienes autoridad. Ninguna arma forjada contra ti, dice Isaías 54:17, prosperará. Lee la Biblia en voz alta en casa. Cuando estás solo, cuando estás orando, lee la Biblia en voz alta y le prometo, querido oyente, que la atmósfera cambia. Porque la fe no viene por el leer, sino solo por el huir de lo que se lee. La Biblia se tiene que leer en voz alta para que desarrolle su fuerza y su poder. Ciérrale la boca a esos demonios.
Eso no va de hoy a mañana. Durará 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Pero en un momento tú verás la victoria. En el trabajo muchas veces hay malas lenguas. Átalo en el nombre de Jesús. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, yo ato esa mala lengua tóxica, ese veneno en el trabajo, en la familia, incluso en la iglesia. Yo lo ato en el nombre de Jesús y le digo a ese espíritu: ¡calla! ¡Cállate! En el nombre de Jesús, el nombre que sana, el nombre que libera, el nombre que salva. En el nombre de Jesús te digo: calla. Cállate, enmudece. Ciérrale al enemigo la voz en la oración. Y tú verás cómo esa persona, te lo digo de experiencia, levantará su voz para la gloria de Dios. Pregunta: ¿todos los días tenemos que atar el hombre fuerte? No. Solo cuando tú percibes que hay que hacerlo. Y hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz. Pero solo quiero que sepas que cuando lo hagas, tú tienes la autoridad. En el nombre de Jesús, tú tienes autoridad, tienes poder del Espíritu Santo. Tú puedes orar por tus queridos. Tú puedes orar por tu trabajo. Y tú puedes, o mejor dicho, tú tienes que orar por tu familia, por tu trabajo, por tus queridos. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si el Señor encuentra a una persona, si el Señor encuentra a una persona, solo uno, solo a una persona en una familia que ata al hombre fuerte, todo va a ir bien. Tu oración debilita el poder diabólico. Tu oración destruye ese poder diabólico. Querido oyente, confíame, sé de lo que hablo. Como el otro día le dije a la iglesia, probablemente de mí no podéis aprender a hablar el castellano. A lo mejor. Pero sí puedes aprender una cosa. De algo que todos los cristianos teníamos que practicar. Orar por nuestras familias. Protegerlas. Por nuestros matrimonios, familias. Reprender todos esos poderes diabólicos. Proclamar que Jesucristo es el Señor. Querido oyente, te lo prometo. Si tú quieres ver a tu familia cambiada, probablemente tu vida de oración tiene que cambiar. En tu vida de oración, ahí se decide todo. Todo. Y por la gracia, por la inmensa gracia del Señor, Él nos da la victoria. Como dice la Biblia en 2 carta de Corintios 2:14, gracias a Dios que nos da la victoria. Primera carta de Corintios capítulo 15, gracias a Dios que nos da la victoria. Por eso, querido oyente, tienes que decir a ese poder diabólico que tú ves que está actuando en tu esposo o en tu esposa, o en tus familiares o en el trabajo. Tienes que decirle, y yo te ayudo. Hazlo ahora. Vamos a hacerlo juntos. Ahora mismo. Para que tú lo practiques en casa y di conmigo: Señor Espíritu Santo, te doy las gracias que tengo autoridad, que todo lo que yo ate en la tierra
será atado en el cielo, y todo lo que yo desate en la tierra será desatado en el cielo. Y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ato todo poder diabólico que ha atacado mi familia, matrimonio, mi casa, mi trabajo. Yo lo ato en el nombre de Jesús y le digo, calla, enmudece en el nombre de Jesús. Y te doy la gracia, Espíritu Santo, que tú vas a hacer una preciosa obra en mi familia, en mi casa, en mi entorno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.